Buenas tardes todos, bienvenidos. Education First y el modelo BES, que hace parte de Education First, llevamos desde marzo, casi que 18, cuando inició toda esta pandemia, eh, decidimos hacer una serie de encuentros, de talleres, que digamos que comúnmente se llaman webinars, pero son conferencias para apoyar tanto a los padres de familia como a los educadores y a los líderes en este proceso que estábamos viviendo de incertidumbre y de ajuste a nuevas formas. Y eso hace que ya en 5 meses hayamos hecho aproximadamente unos 40 webinars y les queremos agradecer a los que han estado en muchos, veo muchas caras reconocidas, muchas gracias. Y bienvenidos a los que no han venido. Pueden encontrar todos los webinars en nuestra página del modelo BES, que se llama modelobes.com. Esta sesión de hoy es parte de una secuencia de 3 encuentros que hemos tenido. Entonces vamos a hablar de la reapertura y qué es lo importante. En el primer encuentro, y no voy a repetir porque obviamente ya hay una grabación de lo que se habló, y si existen más preguntas podemos revisitar esos temas, pero en el primer encuentro de la reapertura como una oportunidad para proyectarse, hablamos de la planificación estratégica y la estructura macro que debíamos tener los colegios para prepararnos para la reapertura. Y en esa ocasión, antes de eso, habíamos hecho también el cierre y todos los protocolos de cierre que debe tener uno para darle claridad a la comunidad del colegio en por qué cerramos, cuándo cerramos y qué hacemos cuando cerramos, dónde está la comunicación. De la misma manera que cerramos, entonces tenemos una estructura y un plan estratégico macro de la reapertura. Entonces hablamos del comité, de los comités, de los protocolos, de la agilidad organizacional que se necesitaba, y siempre desde la mirada del modelo BES, el valor agregado que yo como colegio le estoy dejando a mi comunidad, el valor agregado que me diferencia, el valor agregado que hace que yo sea relevante, y eso lo vamos a hablar otra vez hoy, que yo sea relevante para esos estudiantes, que yo sea relevante para esos docentes, para yo ser relevante para esos padres de familia y para la comunidad. Entonces, hablamos de la estructura macro. En la segunda parte de los webinars, que vuelvo y digo, están todos grabados por si ustedes, alguno quiere revisitar estos temas, que hoy no vamos a visitar, hablamos de la reapertura como una oportunidad para proyectarse y estuvimos discutiendo consideraciones fundamentales y los elementos que debíamos considerar, digamos que como las micropolíticas de esa macropolítica que estábamos construyendo. Entonces, hablamos de los diferentes criterios que había que definir, hablamos de los dilemas que está enfrentando hoy el mundo y los colegios, y por qué son dilemas y cómo enfrentarlos. Hablamos de la preparación hacia cuáles son las prioridades que el colegio debe tener en cuenta para prepararse antes de que los estudiantes regresen, y qué debo tener en consideración, qué rutinas y estructuras se están utilizando y estamos usando nosotros en los colegios que ya abrimos, qué hemos aprendido de eso, y nuevamente de las decisiones que estoy tomando, de qué manera me diferencian, de qué manera agregan valor y consideran esta reapertura como una oportunidad para proyectarme y crecer. Entonces, esos fueron los 2 primeros webinars, y hoy nos reúne, o la invitación de la conversación que quisiera llevar hoy es nuevamente la reapertura como oportunidad para proyectarse, pero la mirada central es reflexionar para aprender. Llevamos 5 meses viviendo una etapa de crisis, que yo creo que ya después de 5 meses esperaría uno que ya no estuviéramos hablando de crisis, sino que ya hay un ritmo, ya hay un ajuste, ya estamos viendo como oportunidades en el aprendizaje y en el cambio que estamos viviendo. Es el momento de, ojalá lo hayamos hecho todo el tiempo, pero si no lo hemos hecho, es el momento de hacer un alto y reflexionar para aprender y hacer ajustes, porque como decía Alejandra González de Chile, de uno de los colegios nuestros, o que trabajan en la red del modelo BES,
decía, es que si uno no se ajusta y sale y aprende, pues realmente todo este proceso que vimos fue un fracaso. Qué pesar haber vivido 5 meses de reacción, reacción, reacción y no reflexionar para aprender y realmente crecer. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cómo reflexionamos? ¿Qué reflexionamos? ¿Y cómo aprendemos? Eh, desde cuál es el propósito y el desafío, porque el propósito en estas circunstancias es el mismo desafío, la recopilación de perspectivas, qué sigue como proceso para poder reflexionar, qué es lo importante que hemos aprendido en esta reflexión y voy a hablar qué es lo importante desde diferentes perspectivas y nuevamente como educadores, como líderes, como organización educativa, como padres de familia. ¿Cuál es el valor agregado de esta reflexión que nos diferencia y añade valor? Entonces, eso es como nuestro plan de acción para darles una guía de en qué vamos a estar en esta horita y media que vamos a estar juntos. Y quiero presentar ese primer punto como propósito, como el gran desafío en un contexto en el que seguimos, aunque cada uno de ustedes está en diferentes regiones, en diferentes ciudades, con diferentes condiciones, pero seguimos todavía con un virus que no está resuelto, un virus que de pronto estamos manejando mejor, pero sigue habiendo morbilidad, sigue habiendo unas secuelas de salud, no hay una vacuna, nos dicen que de pronto hay un impacto económico, un impacto social, un impacto cultural, político, eh, en las diferentes regiones, pero también globales, que son visibles, pero hay muchos imperceptibles que nos van a seguir impactando y que nos vamos a dar cuenta en la medida que transcurra el tiempo. Es tan rápido esta crisis que estamos viviendo, este cambio tan radical que estamos viviendo, que no alcanzamos a percibir ese exponencial. Y cuando hay un cambio exponencial, no nos alcanzamos a dar cuenta de la magnitud del cambio que estamos viviendo. Entonces, en esta magnitud de cambio mundial, social y económico que estamos viviendo, el desafío y el propósito es poder reflexionar para aprender y salir fortalecidos. Salir fortalecidos y quiero traer esto que lo saqué como al mundo a que volvamos a centrarnos, ok, estamos hablando de la educación, estamos hablando de nuestro rol como educadores y nuestro rol de educadores como padres de familia, como educadores, como líderes, cada uno desde su lugar, pero rol de educadores, ¿cómo reflexionamos para aprender? Y en esta reflexión, nosotros siempre empezamos los webinars eh, pidiéndoles que se miren al espejo y entendamos que esto empieza en mí. Cualquier cambio, cualquier transformación, cualquier reflexión que yo quiera en otros, empieza en mí, empieza conmigo. Tengo que mirarme al espejo, tengo que decir, ¿y yo cómo estoy? Entonces, quiero invitarlos a que hagamos una partecita de una rutina de pensamiento, porque no, el tiempo, vamos a hacerlo, digamos que rápidamente. Mirarse en ese espejo de cómo estoy yo, cómo me siento, cómo he vivido esta crisis desde mis emociones. Y los quiero invitar a que lo pongan en el chat para no ponernos ahorita a viajar de Padlet en Padlet, porque es hora y media. Si me permiten, los invito a que lo pongamos en el chat. ¿Cómo me siento? Y cómo me siento desde una rutina de pensamiento que se llama color, símbolo, imagen. Entonces, esta emoción que tengo, estos sentimientos que tengo, esta mezcla pronto de emociones, si yo las tengo que representar con un color, ¿qué color sería? ¿Qué color escojo? Si yo tengo que representar toda esta cantidad de cosas que siento que vivo en esta crisis, en este proceso, tengo que definir un símbolo. ¿Cuál sería ese símbolo? Y ojalá ustedes lo hagan en un papel porque es su símbolo, pero no lo cuenten en el chat. Y la imagen es, si yo tuviera que hacer un bodegón y poner muchas cosas, ¿qué pondría ahí? Pero los voy a invitar a que hagamos el color y de pronto el símbolo, definitivamente el color. ¿Cuál será el color de mis emociones y mis sentimientos? Y voy a dar unos minuticos para que lo compartamos en el chat. Entonces,
cómo he vivido este proceso y cuáles son mis emociones. ¿Y qué les hace decir eso? Entonces, Andrea, por ejemplo, tú que pones ahí amarillo, rico que nos pongas amarillo, ¿y qué me hace decir eso? Porque de pronto tenemos muchos amarillos y tonalidades de amarillos, pero todos desde diferentes perspectivas. Entonces, para mí es un amarillo, y digo esto porque, verde esperanza, dice Alejandra González. Y esto es una rutina de pensamiento para hacer visible el pensamiento desde el lenguaje del arte, desde un lenguaje diferente, que es el arte, o el color, pensemos del color. Morado de incertezas. El símbolo es un círculo con círculos concéntricos. Genial, dice Alejandra. Un color blanco porque tengo la posibilidad de añadir y construir. El violeta del cambio y la transformación. Amarillo de un camino por recorrer. Genial. Estamos viviendo todos situaciones similares. Similares, porque claramente hay unos matices muy distintos. Y cada uno lo percibe de una manera distinta, cada uno procesa sus emociones diferente, cada uno lo enfrenta de una manera diferente. Y es así como nosotros estamos viendo en este instante cortiquitico de poner un color a la emoción que vengo viviendo y razonarla y decir es un amarillo de un camino o es un amarillo porque me siento calmada, que son dos perspectivas distintas. Esas perspectivas están en nuestros educadores, en nuestros líderes, en nuestros padres de familia y en nuestros estudiantes. Y entonces, ¿cuántas veces estamos realmente preguntando cómo te sientes? Y es la primera pregunta que tenemos que hacer y es una pregunta, y esto también es un webinar donde hablamos de las emociones y no voy a centrarme demasiado en esto, y un curso que damos. Yo pregunto, hola, ¿cómo estás? Pero casi que cuando yo pregunto cómo estás, yo estoy esperando que me digan bien, gracias. Y si alguien me dice, estoy con una incertidumbre y un estrés y una ansiedad, y uno dice, ay Dios mío, ¿yo qué hago ahora? ¿Por qué me contestó si yo tengo un montón de cosas que hacer? ¿Verdad? Y entonces a veces los estudiantes quieren contar sus emociones y uno de docentes como, ¿cómo están bien? Sigamos. Y si uno saltó para eso, yo no lo vi, porque ¿cómo hago yo para ahorita lidiar con todo esto que se me viene encima? Entonces, ¿cómo hemos vivido la crisis? Desde la emoción, desde cómo nos sentimos y qué hemos aprendido. Y voy a entrar a tema, pero quiero primero que aquí conversemos un momentico desde el chat y de pronto un micrófono si alguien quiere levantar la mano de una manera sintetizada. ¿Qué han aprendido en esta crisis? Me siento así y ¿qué he aprendido? Me he tomado el tiempo de reflexionar para aprender. ¿Qué aprendizajes tengo? Y los quiero invitar a que pongamos aprendizaje. ¿Qué he aprendido? En esta época de encierro o de no encierro. A pensar en los demás, qué bonito. Aprender a aprender, genial. Que todo es posible en la plasticidad del ser humano. Gracias, Alejandra, muy bien. A innovar. Nos empujaron a innovar, a reinventarnos, genial. Siempre se puede aprender y hay mucho más. Soy mucho más paciente de lo que creía. Me encanta. Que todo es dinámico, maravilloso. A compartir más. Creo que el mundo aprendió a compartir. Me encantó. Bueno, los dejo reflexionar. Razonar con evidencia. Que puedo crearme y reconstruirme, fascinante.
Centrarme en lo importante. Qué bien. Lo valioso del tiempo. Muy bien. Aprender a manejar mis emociones con inteligencia. Tremendo aprendizaje. Aprender a liderar frente a la diversidad. Wow. Que no sabíamos todo lo que podíamos aprender y desarrollarnos. Absolutamente. Nos estamos redescubriendo. Si nos hubieran dicho hace 6 meses, digamos 5. Digamos que en China llevan más, entonces pongámosle 8. Si nos hubieran dicho hace 8 meses lo que íbamos a vivir, todo el mundo dice, no, yo esto no lo voy a poder resistir. Y aquí estamos, y aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje es increíble del potencial humano que tenemos, la importancia de la inteligencia emocional como estrategia de gestión y de gestión en las personas. Jimena, wow, súper poderoso. Valorar y aceptar que somos más capaces de lo que creíamos, absolutamente. Bueno, y esos aprendizajes, yo creo que si nos quedamos toda la hora solamente compartiendo los aprendizajes, ya con eso sería casi que la riqueza de este webinar. Porque la multiplicidad de perspectivas y de hecho escucharnos los unos a los otros y cómo aprender del otro. Porque creo que hemos aprendido de la generosidad, el mundo, los artistas empezaron a abrir, a dar su arte, los museos abrieron las puertas de una manera gratis para que uno fuera a hacer tours en sus museos. Los escritores están leyendo sus libros y dando sus libros. Los que estamos, digamos que en educación o en algún área, empezamos a hacer webinars sin cobrar y les iba a contar, hubo uno que empezó a cobrar al inicio de la pandemia y la cantidad de comentarios de cómo se le ocurre cobrar cuando el mundo está en generosidad, o sea, le fue al revés. Hemos aprendido que los seres humanos nos unimos y nos fortalecemos, que escuchar al otro me aporta. Bueno, entonces a convivir con incertidumbre y obviamente nos queda mucho para aprender y pues ojalá no tuviéramos tanto desafío como todo el tiempo y pudiera ser más dosificado, pero estamos en esta realidad y qué bonito que aquí estamos diciendo hemos aprendido. Hicimos una mirada como profunda a diferentes estudios y diferentes encuestas que se han hecho y en términos generales de lo que ustedes dicen, fíjense que se conecta bastante con las diferentes encuestas que se hicieron, donde el aprendizaje general es que nada está garantizado, es un mundo cambiante, que somos capaces de aprender y adaptarnos rápidamente y más rápido de lo que creíamos, que las crisis exponen las fortalezas y las debilidades de las organizaciones y de las personas. La crisis me hace ver realmente quiénes somos y cuáles son las estrategias y las habilidades y las competencias humanas o competencias de la organización que tenemos, y la organización como colegio, pero cualquier otra organización. Que lo más simple cobra valor. Les voy a compartir ahorita unos grupos que hicimos con estudiantes y escuchar a una niña que dice, es que aprendí el valor de salir a caminar con mi hermanita, ¿sí? De dar un paseo por la cuadra con mi hermana y salir a caminar. ¿Cuándo en la vida nos habíamos nosotros imaginado una niña de 11 años de pronto diciendo el valor que tiene salir a caminar con mi hermana? Pareciera una simpleza, pero tiene toda una profundidad y más como lo explica. La familia es lo esencial. Las conexiones, necesitamos menos de lo que pensamos. ¿Qué es eso que añoramos y de pronto ya no añoramos el tener, sino añoramos ese contacto con el otro, esa caricia, ese abrazo, ese encuentro, ese calor de pronto de poder ir y cambiar de clima, que antes de qué calor, que también nos lo decía un estudiante. Mi papá me llevaba a la finca, yo todo el tiempo renegaba del calor y ahora añoro esos cambios, ¿verdad? Cómo vemos lo simple, lo poderoso y lo profundo en lo simple. El valor de la tecnología, especialmente en la educación, que llevan 60 años diciéndole que los educadores debemos aprender de tecnología y de pronto nos tocó y podemos y estamos descubriendo su valor.
que habrá un nuevo normal, que ojalá no regresemos al antiguo normal los educadores. El mundo ya cambió, cambiamos. Entonces, ojalá los educadores no estemos con esta mirada, por eso este webinar hoy de reflexionar para aprender, porque tenemos que transformarnos y tenemos que aprovechar esta oportunidad de transformación. Entonces, de esos aprendizajes, digamos que generales, viene un segundo punto que es nosotros como colegio, como organización, es fundamental que recopilemos diferentes perspectivas para poder reflexionar para aprender. Porque no se trata de nosotros líderes, sentémonos solitos, reflexionemos y aprendamos y saquemos conclusiones. Es fundamental hacer inclusión. Inclusión implica escuchar las voces de todos. ¿Y cómo escucho las voces de todos y de quiénes? Le hemos preguntado a los estudiantes qué han aprendido, le hemos preguntado a los estudiantes cómo han vivido este proceso, le hemos preguntado a los estudiantes qué quieren que se mantenga, qué tienen valor. Le estamos preguntando a las familias. Y me salté educadores, pero es que obviamente le vamos a preguntar a los educadores. Los líderes, hemos agrupado líderes, hemos hecho grupos de líderes para hablar líderes, educadores con educadores. Aprovechamos las redes que tenemos. Hemos mirado en la comunidad, porque si uno de pronto sí lee los artículos y las encuestas que hay afuera y los estudios de afuera, pero ¿y adentro? ¿De qué manera recopilamos esas perspectivas que no nos ahogue? Entonces debemos tener una recopilación de perspectivas de una manera simple y concreta. ¿Cómo te sientes? Fundamental preguntarle a todos cómo se sienten. ¿Ahí me escuchan? Bien. Sí. Agustín y Santiago terminaron las cuentas. ¿Vos, Bianca? Ok, perdón. Jenny, por favor, ¿puedes silenciar? Sí, claro. Gracias. Porque creo que no tenía que ver con esto. Yo dije, wow, un aporte. No. Y aparte de compasión, pero bueno, si tienes un aporte de compasión, delicioso que lo compartas. ¿Cómo te sientes? Porque no es solamente qué he aprendido, sino cómo nos sentimos. Y muchas veces esas emociones pueden estar bloqueando el proceso de poder reflexionar para aprender. Entonces, esa gestión emocional la vamos a hablar en un momento. ¿Qué has aprendido de ti como educador? ¿Qué has aprendido de ti como estudiante? ¿Qué has aprendido de ti como padre de familia? ¿Qué has aprendido de ti como líder? ¿Qué has aprendido de ti? ¿Qué has aprendido de los otros? Si soy estudiante, ¿qué has aprendido de los docentes? ¿Qué has aprendido de tus papás? Mirémonos y miremos hacia el otro. ¿Qué has aprendido? ¿Qué quisieras que quedara de esto que viviste? ¿Qué quisieras que cambiara de esto que viviste, que estamos viviendo? ¿Y qué quisieras aprender? ¿Qué te queda faltando? ¿En qué estás? Eso es como, digamos que en ese simple y concreto, yo no les estoy diciendo que tengan que hacer esas preguntas, pero definan sus hilos conductores. Cuando hagan esa recopilación de perspectivas, ustedes como líderes, el que sea que esté liderando la búsqueda de perspectivas, hagan unos hilos conductores de qué es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es mi hilo conductor? ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi foco? ¿Cuál es mi propósito al preguntar? Y cuando uno hace de pronto un focus group, un grupo focal, uno tiene una línea de hilos conductores y hace preguntas abiertas, pero está buscando las respuestas a estos hilos conductores y también cosas novedosas que puedan salir, ¿verdad? Entonces, definen de una manera simple esas encuestas, esas reuniones que ustedes van a coordinar con sus equipos y con los estudiantes y con las familias. Definan, si se lo van a hacer a todos, yo les diría que ojalá hagan una encuesta abierta a todas las familias, hagan una encuesta abierta a todos los estudiantes. Pero si no, entonces por lo menos saquen un grupo que realmente sea representativo. Háganlo centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Háganlo formalizado, que la comunidad sepa que a ustedes les importa oír la perspectiva. Comuníquenlo. Hagan que tengan fácil acceso a los que quieran dar su opinión, que sea transparente. Que no sea esto de que le preguntaron a 3 o 4 y a mí nadie me quiso escuchar y esas decisiones, quién sabe quién las tomó porque yo pienso diferente. Hagan un proceso transparente que es fundamental en realmente conseguir una transformación cultural y una transformación institucional. Si tienen preguntas, bienvenidas. Las pueden poner en el QIA o en
o en el chat y nosotros las pasamos a la zona de preguntas. Entonces, yo defino las preguntas, yo defino mis hilos conductores, yo defino a quién le voy a preguntar y luego, ¿qué sigue? Sigue un proceso para llegar a un propósito. En todos los webinars, en todo lo que el modelo BES comparte y dice, lo primero y más importante es el propósito. Hacia dónde yo voy como organización, cuál es mi propósito. Desde el modelo BES hacia una vida equilibrada con sentido y sabiduría. A través de la educación llego allá. A través de muchas formas llego allá, pero lo que estamos buscando es que cada individuo pueda vivir una vida equilibrada en todo el sentido de la palabra, con sentido, que tenga un propósito, que le encuentre valor a lo que hace y con sabiduría, que añada valor en lo que hace. Entonces, si yo tengo ese propósito claro, recopilo toda esta información, estos hilos conductores, y hago una revisión de ese material y una integración de ese material. Por eso tienen que mantenerlo simple, si no va a ser una locura. Hagan una integración y alínenlo hacia la cultura y hacia el propósito que ustedes tienen como organización y aseguren un plan de comunicación para que realmente logren alinear. Porque ha sido bien interesante cuando hablamos con líderes y con educadores, y con líderes y educadores al tiempo, como los líderes de pronto algunos ya tienen claro hacia dónde van y los aprendizajes y los ajustes que se van a hacer, y cuando uno habla con los educadores todavía están sintiendo que tienen mucha libertad y que no hay alineación y que realmente lo importante no está claro. Y aquí lo importante es el currículo. Y la pregunta es si de verdad lo importante es el currículo. Porque vamos a hablar y creo que no, pero... Y los estudiantes todavía menos. Los estudiantes es, no sé, el profesor nos da clase y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera estamos comunicando y alineando la comunicación y las decisiones que tomamos de qué es lo importante para la reapertura? Porque cuando reabramos el colegio, de alguna manera, si ya reabrieron, genial, y cuando reabramos el colegio, pues entender que reabrir no necesariamente es que volvemos a lo de antes, porque el reabrir puede ser cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. Esa es nuestra experiencia. Tenemos los 6 colegios abiertos y la verdad es que la gente sí se sigue contagiando y que hay veces que hay que cerrar, y hay veces que hay que cerrar un salón, y hay veces que hay que cerrar el colegio completo. Entonces yo tengo que tener un plan de acción. Eso ya lo discutimos en los webinars pasados. Pero entonces, si yo estoy definiendo qué es la columna vertebral de lo que vamos a hacer para esta reapertura o esto que sigue, claramente tengo que alinear tanto a estudiantes, a educadores, a líderes y a las familias en qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Nosotros le hemos preguntado a muchísimos de nuestros docentes, pues a todos nuestros educadores, de diferentes maneras, y además en la red de colegios, que son más de 100 colegios que hacen parte de la red del modelo BES, le hemos preguntado a los líderes y le hemos preguntado a los educadores qué es lo importante, y también le hemos preguntado a estudiantes, qué es lo importante, y hemos hecho diferentes preguntas. Y de esas preguntas que hicimos, básicamente, cuando hicimos como la reunión de todos los, sí, la unión o la síntesis de las respuestas, ¿qué salió de qué es importante? El vínculo, el vínculo, el vínculo. Y vamos a tratar uno a uno. Hoy no es importante el currículo como currículo y lo que sea. No es importante, no. No es prioritario el currículo. Lo que tengo que aprender en ciencias, lo que tengo que aprender en historia, lo que tengo que aprender en geografía. Claro que es importante el aprendizaje, pero es más importante las habilidades y competencias y cada uno desde su lugar, desde su ciudad, desde su país, haga el sinónimo, porque cada país dice competencias, habilidades, destrezas. Es estas habilidades de vida que estoy construyendo en el estudiante y que estoy construyendo en mí como ser humano. Ante un mundo absolutamente cambiante, ante una situación de incertidumbre. En este momento lo importante es ese vínculo y esa contención y esas habilidades que estoy desarrollando. Una actitud reflexiva. Y bueno, formación tecnológica, planificación, y voy a ir uno a uno tratando de compartirles
¿Cuáles fueron las conclusiones que sacamos de todas las encuestas que hicimos y de lo que recopilamos? Fundamental en ese vínculo que los estudiantes y los docentes y los líderes tengan un 1-a-1 con una contención emocional. Yo como colegio, ¿de qué manera estoy garantizando que por lo menos un adulto está encargado de saber cómo estás estudiante? Que haga ese vínculo, cómo estás, cómo te sientes, cómo están tus emociones y escucharte con atención y conversar sobre eso. ¿Quién es el encargado? Y no necesariamente es el director de grupo, porque no necesariamente el director de grupo tiene la misma empatía con todos los estudiantes. O sí, pero estoy segura que Manuela, Martín, Matías y Sara, todos están siendo escuchados. ¿O se lo deja a los papás? Porque yo como colegio tengo en ese momento una responsabilidad porque hay una situación mundial emocional muy fuerte y los estudiantes también la están sintiendo y no lo dicen los estudiantes. ¿Cómo fomento las interacciones para generar vínculo? Y entonces nos dice Yunlei Lee que esas interacciones fundamental, Yunlei Lee de la Universidad de Harvard, fundamental generar la conexión. ¿Y cómo me conecto? ¿De qué manera lo conecto? Y que estemos sintonizados. No es que yo me conecto contigo, ¿de qué manera hay una reciprocidad? ¿De qué manera realmente estamos en una conversación que es recíproca? Que nos miramos de tú a tú con emociones y en la conversación. ¿De qué manera yo estoy siendo incluyente donde escucho a todos y la conexión es con todos y la reciprocidad es con todos? O sea, que yo me sienta que soy incluido, pero que el otro se sienta que está incluido. Los educadores, los apoderados, los niños, las niñas. Esa conexión es entre todos en la comunidad del colegio. Y de qué manera estas interacciones buscan el crecimiento del ser humano. ¿Qué aporta esta conversación? ¿Qué aporta este escucharnos? ¿Qué nos está dejando? ¿Y qué con esto? Nosotros desde el modelo BES preguntamos mucho, ¿y qué con esto? ¿Qué te queda de esto? ¿Qué me queda a mí? ¿Sabes qué me queda a mí de esta conversación? Porque cuando yo comparto qué me queda a mí de esta conversación, el otro se abre más a compartir qué le queda a él de esa conversación. ¿Sabes cómo me estoy sintiendo? Y entonces cuando hay una reciprocidad, abre uno el canal de comunicación. En esa formación de vínculo, es esa creación en mí y mirarme al espejo de cómo estoy en la empatía. Y quiero compartirles lo que dice José Antonio Egea de uno de los colegios en España que trabaja en el modelo BES, que trabaja en un colegio de la red. Dice, he aprendido que lo que un alumno nos muestra en el aula no es ni la punta del iceberg de lo que realmente es, ni cómo funciona su cerebro. Me explico. Nosotros los docentes vemos un ser humano, pero no somos capaces de comprenderlo profundamente porque no habíamos visto la información que tenemos más. Ahora, tenemos los hábitos de su casa, sus familias, sus experiencias, a lo que han sido expuestos. ¿De qué manera yo como educador me estoy abriendo a eso? A ver la realidad del día a día que vive el estudiante. Y ahorita que estamos desde lo virtual, si hemos sido audaces en el manejo virtual, yo como educador estoy conociendo a mis estudiantes. Yo como educador estoy dando la oportunidad de que me cuentes, que me muestres hasta tu casa, que me digas cuál es tu diario vivir, cuáles son las rutinas, cómo estás viviendo para conocerte. Yo, si he sido lo suficientemente audaz, invito a ese papá que está ahí al lado oyendo la clase. ¿Sí? Hay un vínculo distinto con la familia. Cuando le preguntamos a los papás, cuando le preguntamos a los educadores, muchos nos dijeron, bueno, no, realmente es el estudiante ahí. Cuando le preguntamos a los papás, la mayoría de los papás nos contaron que se hacen al lado para oír la clase y que ahora conocen mejor a los profesores. O sea, sí nos están oyendo. Y entonces yo como educador estoy aprovechando esa oportunidad para escuchar al padre de familia o al apoderado o a la mamá. Eso es una mirada. Entonces, dice José Antonio, esa empatía en el que me di cuenta que yo solamente estaba viendo la punta del iceberg y hay tanto más para descubrir y conocer en mis estudiantes, que por eso ahora me considero un docente muchísimo más empático, paciente, observador y sensible.
porque estoy escuchando tengo escucha activa. Y escucha activa no es solamente oír lo que dicen, pero es también ver, percibir tantas otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, me fascinó que decían los estudiantes, una de las estudiantes en el manejo de las emociones, y yo un poquito en desorden, pero creo que entra en el momento, dice, hay momentos en los que estoy muy estresada, y yo le digo, ¿y qué recurso usas? Porque una de las preguntas que les hacemos a los estudiantes es, ¿qué recursos tienes para el manejo de tus emociones? Y ella dice, afortunadamente a mí me ha tocado un montón de terapias porque tengo dificultades de aprendizaje, entonces a mí me han enseñado recursos de manejo de emociones. Y mi recurso es que yo le digo al profesor, se me cayó el internet, y me salgo de clase. Y ahí mismo contestaron varios, sí, yo hago lo mismo, yo hago lo mismo, yo hago lo mismo. Los estudiantes apagan el internet y se me cayó el internet. ¿Y qué puede decir el profesor? Ah, pues claro, está recargado el internet. Y es un recurso que los estudiantes ya tienen, pero casi que todos dijeron, yo también hago lo mismo. Me da pena pedir permiso para ir al baño en clase, porque es virtual y es como muy raro pedir el permiso para ir al baño en mi casa. Entonces a mí se me cae el internet y voy al baño. Entonces de pronto el internet no está tan malo últimamente. ¿Sí? Que hay que aprender a leerlos. Nos decían acuérdense que estamos ahorita, ¿qué es lo importante desde la mirada de los docentes? Esas habilidades y competencias emocionales, el permiso para sentir, y les recomiendo un autor fascinante que es Mark Brackett, que trabaja en la Universidad de Yale, y bueno, no voy a entrar más ahí, pero es el permiso para sentir. Eso, como empezamos hoy, ¿cómo te sientes? Y el permiso para poder decir cómo me siento, y ojalá elaborarlo. Dice José Antonio también, la sensibilidad y habilidad para llegar a comprender la profundidad del ser humano que tienes delante de ti. No estamos en un contexto de enseñanza, aprendizaje curricular, estamos en un contexto de crecimiento humano. De crecimiento humano. Entonces, ¿de qué manera estas emociones, esta gestión está realmente presente? Es fundamental. Nos dice Marisa también, Marisa Cáceres de uno de los colegios de la red, aprender qué se necesita para estar bien, para producir dopamina, endorfinas, oxitocina, serotonina. Desde yo docente, pero también desde el estudiante. ¿Estamos trabajando en eso? ¿En las estrategias de gestión emocional? En esas habilidades y competencias, las habilidades y competencias para jugar el juego de la vida. Y el juego de la vida es un juego del cambio. Todo es factible. Entonces, ¿qué habilidades necesito para adaptarme, para ajustarme, para ser exitoso en este juego de la vida? Habilidades para realmente ser competentemente autónomos. Esas habilidades desde el modelo BES que tanto decimos y trabajamos en la cultura de pensamiento BES, esos hábitos de mente, esas disposiciones mentales, esos aprendizajes profundos desde la autonomía, el aprender a ser autónomo intelectual. Entonces, no estamos quitando el valor del currículo desde el aprendizaje. Por favor, enséñenle cosas interesantes a los estudiantes. Porque parte también de lo que descubrimos en esto que verdaderamente importa es que hay un mensaje mundial de bajarle la intensidad a la exigencia académica, pero que no malinterpretemos eso con bajarle la intensidad a la profundidad del aprendizaje. ¿Qué es bajarle la intensidad a la academia, la intensidad académica, versus cómo engancho a los estudiantes en aprendizajes profundos y significativos? Porque es que no quiere decir que bajarle la intensidad a lo académico es, ahora hablemos solamente de cosas superficiales y repitamos y revisitemos. Al contrario, si una de las estrategias emocionales, de gestión emocional y demás, es poner la cabeza a funcionar en otras cosas, es aprender, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera esto es interesante para los estudiantes si están realmente teniendo aprendizajes profundos y significativos? Entonces, habilidades y competencias de vida. La actitud reflexiva eso fue también parte de lo que sacamos nosotros de conclusión de todas estas encuestas. Mirar profundo para pensar profundo, mirarnos al espejo. Esa actitud reflexiva de reflexionar para aprender qué estamos haciendo, pues que les estoy compartiendo hoy para invitarlos a ustedes a que
se enganchen en eso si no lo han hecho y si no, algo ojalá les aporte. Esa evaluación que me pareció curioso que hay muchos países que dijeron que no se evalúa. ¿Y por qué hay que decirle a un docente que no se evalúa? Porque estamos centrados en una nota y en vales o no vales. Pero cuando uno comprende lo que es el valor de la evaluación, pues claro que se evalúa. Yo permanentemente estoy haciendo un diagnóstico de cómo estamos, es una evaluación formativa y estoy haciendo una medida de si le estoy llegando a los estudiantes o no le estoy llegando a los estudiantes, si los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo. Es muy distinto. Si yo lo miro desde la mirada tradicional, de le tengo que poner una nota y tengo que de ahí pasar, pasa o no pasa, es capaz o no es capaz, pues por favor no lo vuelvan a hacer, no se evalúa. Pero si yo lo estoy viendo desde un lente donde me miro a mí mismo, miro nuestro desempeño, miro a la organización, el colegio como organización, miro a los estudiantes y evalúo los procesos y evalúo los resultados y voy midiendo para ajustar y reflexiono para aprender, por favor, la evaluación no se puede quitar. Entonces, esa actitud reflexiva sí permite una evaluación, pero desde otra mirada. Empoderar y empoderarse. Esa actitud reflexiva de que es importante desde la mirada de los docentes de la red, encontramos que es fundamental empoderar a los estudiantes que los veníamos empoderando, pero desde lo virtual los hemos empoderado más y que ahora, cuando regresemos al aula, ese empoderamiento tiene que seguir. No podemos volver a otra vez yo dicto clase. Ese empoderamiento, como nos dicen los estudiantes, por favor, que siga habiendo el uso de tecnología, por favor, que me sigan permitiendo ver ciertas cosas en video porque me es más fácil repetir y no repetir. Que eso no se pierda, nos dicen los estudiantes. Entonces, ¿de qué manera yo empodero al estudiante en su autonomía, pero también yo como educador me empodero en decisiones de mi aula, en saber qué es lo importante, en la ética profesional y en las decisiones que tomo de cómo hago mi clase, cómo me acerco al estudiante, las estrategias que uso? Entonces, es empoderar y empoderarse desde una actitud reflexiva. Y seguimiento. El seguimiento desde la mirada de las fuerzas culturales que propone Ron Richard, donde las fuerzas culturales siguen vigentes en la educación virtual. Las fuerzas culturales se trasladan a la casa y las compartimos con los padres de familia, pero ahora que regresamos al colegio, siguen las fuerzas culturales. Y para los que de pronto no están familiarizados con las fuerzas culturales de Ron Richard, se los recomiendo, es un libro, Cultura de Pensamiento. Ron Richard dice que una cultura la podemos ver desde diferentes lentes, de unas fuerzas que hacen que la cultura vaya para un lado o para el otro. Entonces yo miro cómo es el uso del tiempo, yo miro cómo son las interacciones, yo miro son las rutinas y las estructuras que estoy usando y de qué manera las expectativas que tengo. Listo. Las expectativas que tengo, ¿verdad? Entonces uso esas fuerzas culturales y continúo con esas fuerzas culturales. Sigo anotando, perdón que algo marqué yo con mi... Ay, Dios. Y ahora se me perdió el mouse. Maravilloso. Perdón, la tecnología. Y viene la siguiente que es aprendizaje de tecnología. Cae perfecto. No sé qué pasó. Oh my goodness. Le estoy dando escape, pero no, ya. Pero no, clear. Perdón. Y no quiero pintar más. Muy bien. No sé por qué se perdió el mouse. Está gravísimo. Uy, empecé a pintar por todos lados y no me deja hacer absolutamente nada. Bueno, si quieren, mientras Ana María resuelve. me ganó, no sé qué moví. Y si alguno sabe qué moví, porque me quedé en anotaciones. Se enfoca en el problema, lo puede resolver. No, es que quiero poder pasar la diapositiva. Un poco
escuchar cuáles son las reflexiones de ustedes sobre lo que han escuchado hasta ahora o lo que les ha surgido hasta ahora. Si alguien quiere abrir su micrófono para compartir. Ya puedo seguir, pero es genial si alguien quiere compartir en este momento de lo que llevamos alguna perla. Ya que Gilberto abrió el micrófono, si alguien quiere compartir una perla. Sigo. Mil disculpas. No sé, moví algo con el codo y ahí quedó. En esta misma línea de qué es lo importante, también hablábamos sale de los educadores la formación en tecnología, en nuevas estrategias, en la variedad de las aplicaciones, recursos y procedimientos, pero aquí esta formación y alineamiento es fundamental que conozcamos variedad de recursos, pero que como institución nos alineemos. Entonces, el profesor está empoderado para usar muchos recursos, pero definamos un lenguaje institucional también. Todos vamos a estar en Google Classroom y creo que ya en la mayoría lo están haciendo, pero cuando yo regrese al aula, esto se mantiene. ¿Qué sigue de la tecnología? ¿Cómo vamos a seguir haciendo clases invertidas? De hecho, hay un webinar sobre clases invertidas que hicimos y cómo se ajustan al modelo OBS y a la mirada nuestra. ¿Cómo esto desde la tecnología va a cumplir un propósito que yo tengo como organización? ¿Cómo esto le añade valor a este propósito grande que yo estoy diciendo de una vida equilibrada con sentido y sabiduría, o el propósito que cada una de sus instituciones tiene? ¿De qué manera estoy alineando a todos los educadores de manera tal que le haga la vida fácil al educador, pero también le haga la vida fácil al estudiante? Parte de lo que nos decían los estudiantes es que todos los profesores están usando cosas distintas. Y profesor, y esto lo dijeron nuestros estudiantes y lo dijeron estudiantes que, perdón, no solamente nuestros, pero estudiantes que encuestamos, y en una encuesta que se hizo en ASCD, que es una asociación mundial muy grande de educadores, donde los estudiantes están diciendo, profesores, acuérdense que nosotros también estamos aprendiendo esto. Entonces, si cada profesor aprende 3 tecnologías o 3 apps o 3 formas, pero yo tengo 6, 7, 8 profesores y que estoy cambiando de clase y tengo que rendirle a todos, acuérdense que también tengo una carga cognitiva yo como estudiante. Entonces, ¿de qué manera le estoy haciendo fácil esto al estudiante en este momento virtual y en este momento en el que voy a abrir? Y si yo voy a abrir entendiendo que de pronto voy a estar abriendo y cerrando, ¿de qué manera estoy proyectando esta tecnología para poder tener un híbrido, donde hay clase presencial y hay clase virtual y el estudiante tiene claro esta tecnología, cómo se va a usar y dónde la encuentro? Nos decían los educadores, y estamos totalmente de acuerdo, está el valor de la planificación. Pero es una planificación donde uno tiene que tener el plan A, B, C, D, E, F, G. Había unos que decían, pues venga 10 planes. ¿Por qué tengo que tener el plan A, B, C? Uno, pues porque hay que hacer diferenciación y creo que ya nos dimos cuenta desde lo virtual que los estudiantes aprenden distinto, van a diferentes ritmos. Ojalá nos hubiéramos dado cuenta desde el aula, pero hay gente que se está dando cuenta ahorita porque lo virtual como que lo puso más transparente. Pero es que también se cae el internet. Ya sabemos que no siempre se cae, pero sí se cae. Y se le cae mucho a los educadores. Entonces, ¿qué hace el estudiante cuando se cae el internet del educador? Cuando se pierde el contacto. ¿Dónde está el plan ABC? ¿Cómo estoy haciendo un plan ABC que permita una variedad de diversidad para que el estudiante no esté sentado todo el tiempo al frente de una clase? ¿Cómo estoy haciendo el plan ABC para que en el momento de regreso a clase, que abren ustedes la reapertura, yo no tenga contacto no tenga digamos que tenga pequeños grupos, que lo hablábamos en el webinar pasado, donde yo de pronto voy a hacer el distanciamiento desde grupos? Hay diferentes formas de mirar el distanciamiento. Entonces yo de pronto lo hago desde grupos y tengo que tener el plan A, B y C de cómo ese grupo va a tener movimiento, cómo ese grupo va a tener interacciones, cómo ese grupo va a tener una cantidad de cosas sin necesariamente contacto con otros, que para evitar
el esparcimiento del virus, ¿verdad? O del contagio, si llegara a haber contagio. ¿Cómo voy a dar apoyo a los que de pronto están virtual y a los que vienen presencial? Porque va a haber estudiantes que no necesariamente pueden venir porque sus papás tienen condiciones, porque el mismo estudiante tiene condiciones de salud que no le permiten venir. ¿Yo cómo me estoy planificando para eso? Lo hablamos en los webinars pasados, pero aquí entra dentro de la planificación. Yo, docente, tengo que planificar incluyéndolos a todos. Entonces, ¿de qué manera estoy haciendo esa planificación y de qué manera es transparente y clara para que todos sepan a dónde voy, qué esperar, qué hago, qué se espera de mí? ¿Cómo estamos haciendo la preparación de los estudiantes para la reapertura? Eso también lo dijimos con los profes y los líderes. Sea que sea el plan que yo tengo, si es híbrido o virtual, se me quedo en virtual o va a ser ya empezar a ser presencial o va a ser las dos, ¿cómo le estoy enseñando a los estudiantes? ¿Qué videos les estoy mandando? ¿Qué conexión estoy teniendo con los estudiantes para que sepan qué esperar? Por ejemplo, en los más chiquitines de infantil, esa preparación del juego de ver a mi profesora con una máscara y se la quita y se la pone y además tiene esto y que me vea, hacer ese juego desde lo virtual para que cuando llegue a clase no sea terrorífico encontrarme con todo el mundo enmascarado. ¿De qué manera estoy haciendo ese acercamiento? ¿De qué manera estoy mandando videos divertidos, serios, a toda la comunidad para que todo el mundo vaya entrenándose y familiarizándose con los nuevos protocolos? A mí me encanta lo que hicieron aquí en nuestros colegios, les comparto pero hubo simulacros de las profesoras haciendo toda la obra de yo soy la niña chiquita y hacía como niña chiquita y la otra la recibía. Muy, muy jocoso, que se mandó a las familias y a los niños. Les pareció genial ver a sus profesoras en ese juego, pero realmente te estoy comunicando lo que vas a encontrar cuando regreses y cómo estamos esperando que llegues. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo van a ser los nuevos horarios? ¿Cómo los estoy preparando para cómo se van a manejar ahora los recursos? De pronto antes era todo abierto y ahora ya no. De pronto antes íbamos al laboratorio de química y física de una manera y ahorita va a haber otra forma para evitar contagio. Si van a cambiar los educadores, de pronto hay educadores que no pueden venir presencialmente. Va a cambiar tu profesor. De pronto antes tenías 10 profesores dando clase y ahora no vas a tener 10 profesores dándote clase porque es demasiado contacto. De pronto antes tenías una asignatura, después otra, y lo que vamos a definir es que los lunes se ven estas dos asignaturas, ¿sí? O vamos a hacerlo por semanas para que el contacto sea menor. Eso es una decisión que ustedes tienen que tomar, que ya la hablamos en otros webinars, pero es fundamental que la decisión que tomaron se la cuenten a sus estudiantes y obviamente a sus familias, pero el estudiante que lo va a vivir y por supuesto a los educadores. ¿Qué sigue después de esto, de estos cambios? ¿Qué sigue de lo que hemos vivido? Te escuchamos, te mandamos una encuesta, te invitamos a una conversación por Zoom o por lo que ustedes usen. Y de lo que nos dijiste, de lo que ustedes nos dijeron, esas son nuestras conclusiones y esto sigue y esto se quita. O desaparece. Este aprendizaje significativo que tiene que partir de haber escuchado a los estudiantes. Yo no puedo decir que hay un aprendizaje significativo si lo estoy diciendo yo con yo. Porque el aprendizaje significativo sí o sí implica las necesidades y las motivaciones de los estudiantes y las experiencias previas de los estudiantes y los conocimientos previos de los estudiantes y los intereses de los estudiantes. Entonces, eso hace que nosotros hagamos una encuesta a los estudiantes y hagamos unas reuniones con estudiantes. Y de ahí salieron muchas cosas que les voy a compartir lo nuestro y después les comparto lo que está diciendo el mundo sobre los estudiantes. Entonces, lo primero en el marco de referencia es entender que cuando nos estamos preparando para la reapertura y para este nuevo normal, hay que entender cuáles son los desafíos que están viviendo los estudiantes. Los estudiantes tienen un estrés familiar y personal muy grande. No hubo un solo estudiante de todos los que encuestamos y de los que estamos viendo que dijeran, no, esto por aquí no ha pasado el estrés. Yo no he sentido estrés. Todos dijeron haber tenido algún nivel de estrés o que sus familias están en estrés. Por pérdidas de ingresos, por el encierro, porque dejaron de ver a sus amigos, por 1000 condiciones, pero hay un nivel de estrés. Tienen miedo a enfermarse.
y tienen miedo a volver al colegio y contagiarse o contagiar a sus familias. Y lo dicen los estudiantes. Es que si yo voy, pues porque llevamos 5 meses diciendo que no salimos a ningún lado para que uno no contagie, ahora me van a mandar al colegio. Quiere decir que yo soy el que estoy abriendo el círculo. ¿Sí? Y eso genera estrés. Yo soy el que va a traer la enfermedad para mi papá o para mi mamá. Los estudiantes están viviendo una sobrecarga por abundancia en el trabajo escolar. Eso es, digamos que, investigaciones que se han hecho y hay sobrecarga. Pérdidas de seres queridos. Muchos han perdido seres queridos. Y la pérdida no necesariamente es muerte, aunque muchos han perdido seres queridos porque fallecieron, pero también hay pérdida de seres queridos porque me alejé, porque perdí a mis amigos que están más lejos, porque se fueron a otro colegio, porque yo me fui a otro colegio, porque mi profesora ya no puede ser. Entonces hay una pérdida, porque no puedo ir a donde mis abuelitos, hay pérdidas. Hay un duelo y va a haber un webinar de duelo, estoy pendiente de confirmarles la fecha, estamos coordinando y planificando el webinar, pero vamos a hacer un webinar sobre el duelo, porque todo eso es un duelo. Duelo no es solamente morirse, hay un duelo en esta pérdida, en este cambio. Y hay unas etapas en el duelo y es importante que como educadores, como padres de familia, como estudiantes sepamos que esto pasa. La dificultad de estudiar en casa, la incomodidad. Esa política linda que han sacado muchos colegios de que tenga un escritorio con una silla cómoda. Suena muy lindo, pero siéntense ustedes 6 horas a clase. Es agotador estar sentado en clase, ¿verdad? Entonces, o mi papá está hablando aquí, o como decía uno de los estudiantes decía, estoy en clase y a mi mamá le da por ordenar mi cuarto o las interrupciones, y estamos pues que vivimos en un espacio chiquito, pero a mi mamá justo le da por traer la pasta dental. Y yo estoy en clase y me da pena. Es toda una condición distinta el estudiar en clase. La logística, la infraestructura, el distanciamiento de amigos, ese confinamiento, todo lo que implica en el estudiante y la incertidumbre que seguimos viviendo. Entonces, dentro de estas preguntas que les digo yo que ustedes definan su hilo conductor, en esta conversación que hemos tenido con estudiantes, esas fueron las preguntas que nosotros hicimos, que más o menos iban apuntando a nuestros hilos conductores, pero iban más abiertas hacia qué es lo más difícil, qué es lo que más has disfrutado, qué hace que una clase virtual sea buena o qué hace que una clase cuando vuelvas al colegio sea buena, qué te gustaría que quede de todo este proceso, qué quieres que tus profesores sepan. Si puedes decirle algo a todos tus profesores que quieres que sepan, algo, lo más importante. ¿Qué han aprendido en este tiempo de cuarentena más allá del colegio? ¿Qué quisieras que tus papás supieran? ¿Qué le quisieras decir a tus papás? ¿Has estado estresado? ¿Cómo has manejado ese estrés? ¿Y quién te enseñó a manejarlo? Esas son de las preguntas que les hicimos. ¿Alguna vez te han preguntado qué quieres aprender? Esa es patética. Esa es patética. O sea, es importantísima la pregunta, pero es patética la respuesta. ¿Y qué te gustaría aprender? Y digo que es patética la respuesta porque en la encuesta que se hizo, digamos que con una organización externa, creo que fue el 74% dijeron que nunca nadie les había preguntado qué quieren aprender. Y otros dijeron que les han preguntado qué quieren aprender, pero me pareció muy interesante en la encuesta que nosotros hicimos, que también nos dijeron, no, realmente los profesores no nos preguntan qué quieren aprender. Ah, sí, el profesor de historia, pero como ese es el especial allá, ay, pero a mí no me toca con ese profesor. ¿Qué quieres aprender? Y dicen varios de los estudiantes que me pareció genial, una niña lo dijo y después varios lo secundaron, decía, a mí me preguntaron qué quiero aprender y yo dije, y el profesor me contesta, bien por ti. Yo pensé que el profesor iba a hacer algo con eso. Entonces, ¿para qué le preguntamos qué quieres aprender si no vamos a hacer nada con eso? No es cultura para crucigramas. O sea, yo debo hacer la pregunta porque socráticamente quiero saber en qué están mis estudiantes, qué les gusta, qué quieren aprender, cómo
¿Cómo ajusto las clases? ¿Cómo esta bienvenida al colegio nuevamente va a ser con pasión para aprender con algo significativo? Pero, si no, ¿para qué les pregunto? ¿Qué quieren aprender? Fíjense lo que nos dijeron. Y entrevistamos a niños de 6 años en adelante hasta 17. Y bueno, no pusimos todas las respuestas acá, pero algunas que me parecieron bien interesantes. Quisiera aprender sobre diferentes culturas y qué nos hace diferente. Están hablando mucho de que todos somos iguales, pero yo quiero saber qué nos hace diferente. Y eso salió. De verdad, no, ahora todos somos iguales. Pues me imagino que a ustedes les ha llegado todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que eso ya se volvió mundial, ¿no? De la igualdad o del racismo, en fin. Pero sí somos diferentes. Lo que pasa es que no nos podemos tratar diferentes. ¿Qué es la equidad? Bueno, en fin. Me gustaría aprender de diferentes culturas. ¿Cómo hacer para tener más voz en las decisiones que se toman? Eso fue bastante recurrente. Quiero ser entrepreneur. ¿Qué tengo que saber? No me lo están enseñando mis profesores. ¿Cómo hago para aprender a ser entrepreneur? Porque lo que estoy aprendiendo en el colegio no me lleva allá. Perdón, entrepreneur es emprendedor. Emprendedor, perdón, emprendedor. Debería mandar una encuesta para que sepan qué nos gusta, dice uno. Aprender qué hace que una persona pueda afrontar la crisis mejor que otra. ¿Por qué algunas clases son inútiles y toca verlas? Ellos sienten que hay muchas cosas que están dando que es inútil. Entonces, ¿de qué manera yo voy a tomar todo esto, todas estas reflexiones para aprender y ajustar y que la reapertura sea potenciando lo que hacemos, que sea potenciando lo que hacemos, no, proyectándonos y mejorando lo que hacemos? Estamos escuchándolos para realmente mejorar y que el regreso a clase no sea más de lo mismo. ¿Cómo se manejan las finanzas en el mundo? Y eso lo preguntó una chiquita de 10 años. Yo quiero aprender otro idioma. Aprender a aprender mejor. Sin entrar en política, dice uno que tenía, creo que 13 o 14. Sin entrar en política, ¿cómo tomar decisiones que de verdad sean buenas para todos? Sin entrar en política. Porque pareciera que cada vez que uno habla de tomar decisiones, eso ya se vuelve político. Entonces, sin entrar en política, y porque obviamente están viendo un mundo político. ¿Qué te gustaría que sepa tu profesor? Y aquí nuevamente estamos oyendo las voces de los estudiantes, pero mi invitación es que ustedes oigan a sus estudiantes. Que intenten pensar desde la perspectiva de los estudiantes. Que sepan leernos y darse cuenta que si nadie está participando en clases es porque no estamos enganchados. Tan básica. Es tan básica, pero es súper recurrente. Que necesitamos movernos. Que primero nos saluden y sepamos cómo estamos los demás, cómo están. Hay muchos que regresaron ya a la parte virtual después de vacaciones y nos dicen los estudiantes que los profesores no les han preguntado qué hicieron en vacaciones, cómo están, cómo se sienten. Cuéntense, interactúen, esa interacción social. Y hubo una chiquita de 8 años que cuando yo les pregunté, ¿qué quieren que aprenda su profesor? Ella gritó que la actitud es todo en la vida. Y todos, sí, que la actitud del profesor hace la diferencia para nuestro aprendizaje. Puede que no sepa de tecnología, pero la actitud es la que nos engancha. Tan fácil saberlo, pero tan difícil verlo. Que ser chistoso y divertido es importante. En la clase sí debe ser divertida. Que queremos participar, y decían en eso de participar, y aquí les resumo porque fueron muchas respuestas, conectarnos. Y cuando hablaron de conectarse desde las tecnologías, realmente lograr conectarnos, o sea, poder que no se me caiga el internet, poder conectarme. Conectarnos desde que nos permitan hablarnos y tengo miedo de que cuando vuelva al colegio, decían uno y lo secundaron otros, nos toque ese distanciamiento y no podamos estar con nuestros amigos. Tienen miedo a eso, al distanciamiento. Eso hay que aclararles que sí pueden estar con sus amigos, ojalá puedan estar, desde nuestra política sí. Conectarse.
conectarse desde cómo estamos, conectarse con el docente, que el docente tenga ese vínculo, conectarnos. Y lo resumí en conectarnos porque hablaban mucho del vínculo, del lograr conectarse, del medio de conexión. La actitud docente fue fundamental. El docente empático, el docente amable, el docente que tiene una mentalidad de crecimiento, el docente que se permite ser aprendiz y es transparente en ese proceso. Les pareció genial la actitud del docente. Yo también estoy aprendiendo, ayúdenme, ¿alguien sabe? La variedad de formas para participar, que no sea solamente pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Que aprendan a leernos. Y cuando yo les preguntaba qué quiere decir eso de aprendan a leernos, decía sí, que nos lean. Si no participamos es que no estamos interesados. Si no entregamos a tiempo es porque tenemos, o sea, que aprendan a leernos. Y como decía Valentina, que se llama la chiquita, que dijo, mi estrategia es que se cae el internet. Pero los profesores no se han dado cuenta. Y se reían ellos, pues ellos deben creer que en mi casa hay muy mal internet. Y ella, baja. Y es una niña que no es que esté atrasada en todo, ¿no? Ella tiene sus recursos. Y los demás también, sí, yo hago lo mismo. Mantener la autonomía y la tecnología. Los estudiantes están diciendo, por favor, hemos logrado una cierta autonomía, que se mantenga y siga y que no vayan a quitar la tecnología. Es muy rico aprender desde la tecnología, que sigan usándolo. Entonces, eso lo que dieron nuestros estudiantes desde nuestra encuesta y se compagina mucho con lo que dice la investigación de AICD, que es una organización, una asociación de educadores aquí en Estados Unidos, mundial. Priorizar las relaciones, bajar la presión, empoderar a los estudiantes, mantener presente presente en este momento. ¿Qué está pasando hoy? ¿De qué manera lo que estamos aprendiendo se conecta con hoy? Ayer o antier estaba con una reunión de líderes y estábamos hablando y yo les decía, pues claro que aprender de la Segunda Guerra Mundial es importante. ¿Pero de verdad es tan importante ahorita? ¿O cómo la conecto con lo de hoy? Porque los estudiantes están viviendo hoy, la angustia es la de hoy, la situación es hoy. ¿Cómo traje el hoy? ¿Cómo traje el hoy? ¿Qué es lo verdaderamente importante de lo que estamos enseñando? ¿Cómo fomento la conexión social, el autocuidado, por supuesto, y la alegría y la sencillez? Y para terminar, quiero compartirles este libro que nos ha impactado a Gilberto y a mí. Es una enfermera, Bonnie Ware, es una enfermera en un centro de pacientes terminales. No es causado por la pandemia, pero le han pasado miles de pacientes terminales por sus manos y decide escribir un libro porque ella encuentra un patrón en todos. Y dice que cuando ella está en esos centros donde ya están los pacientes terminales y empiezan las reflexiones, ya saben que se van a morir y empieza la reflexión de qué hubiera hecho, qué me hubiera gustado, qué es lo importante en la vida, ella encuentra un patrón de 5 cosas y las elabora en el libro. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir una vida fiel a mí mismo. Conocerse uno mismo y vivirla y no respondiendo a lo que los demás esperan de mí. Tantas cosas que hice por el que dirán, tantas cosas que hice por lo que los otros querían, pero yo hubiera sido feliz haciendo tal otra cosa. Ojalá no hubiera trabajado tan duro y para nosotros desde el modelo B es lograr el balance. Por supuesto que hay que trabajar duro y por supuesto que hay que entregarse, pero hay que tener balance. Hay que tener balance, la familia, el yo con yo, el trabajo, los amigos. ¿Dónde está el balance? Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. ¿Cuántas veces nos comemos todo lo que estamos pensando y sintiendo? Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos y mis seres queridos. Y esto se relaciona mucho con todo lo que estamos viviendo hoy. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y pareciera que Ana María empezó a hablar de una cosa, o sea, estoy en la estratosfera hablando de otra cosa y aquí estamos hablando de la reapertura. Pero es que si esto es lo fundamental como ser humano, yo cómo me estoy preparando para una reapertura donde verdaderamente esté reflexionando para aprender
y que yo y vuelvo a la de siempre, que esta siempre está, esta vez está sin toda la explicación, ese diferenciador de yo organización, ese diferenciador de yo papá, ese diferenciador de yo educador, donde tengo permanentemente las 3 R's en mi cabeza de la reputación. ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué valor, esto que yo estoy haciendo, esta decisión que yo estoy tomando, qué dice de mí? Porque lo que yo hago, las acciones que yo decido, las decisiones que tomo y las acciones que hago, son las evidencias de mis valores, de lo que yo valoro. Entonces, ¿qué dice de mí como organización? ¿Qué dice de mí como educador? Mi decisión y mi acción. ¿Cuál es la relevancia de las decisiones que voy a tomar para abrir? Y claro que tenemos que tener todos los protocolos y que no nos infectemos. Y el virus lo tenemos acá. El virus lo tenemos, es verdad, está, pero no puede ser lo único que estamos considerando. Y fíjense que ya hicimos 3 webinars. En uno, los macros, en el otro, los micros que tenemos que tener en cuenta para todas esas políticas. Pero lo más importante es que todo eso macro y todo eso micro tiene que apuntar a que realmente estemos formando al ser y que estemos haciendo esa contención y que estemos haciendo que sea relevante lo que estamos haciendo. Y la resonancia es a quién impacto con mis decisiones. Como líder que voy a abrir, como educador que hago parte de esta reapertura o de esta educación virtual, porque entiendo que muchos de ustedes todavía siguen en lo virtual por un gran tiempo, dependiendo la zona. Hay un círculo de impacto que me impacta a mí, a los estudiantes, a las familias, a la comunidad, y ese círculo se sigue proyectando, ¿verdad? Entonces, estas decisiones que estamos tomando de cómo vamos a reabrir, de qué se enseña, qué se aprende, qué hago en estos 40 minutos de clase que tengo, qué hago en estos 15 minutos de encuentro que tengo con estos pequeños grupos, cuál es el impacto que estoy generando, cuál es la relevancia de lo que estoy haciendo, fundamental. Y básicamente el resumen fue esto, de lo que hablamos hoy, y quiero abrir micrófono para preguntas, quiero abrir micrófono para comentarios, porque cuando uno hace estos webinars, trata como de condensar tantas cosas que son absolutamente fascinantes e importantes. Entonces traté como de resumírselas, pero no sé si hay alguna pregunta. El movimiento genera cambios de las conexiones neuronales. Todo lo que estamos nosotros trabajando es desde las neurociencias. De hecho, hacemos parte de la cátedra de neurociencia de la Universidad de Barcelona. Entonces, veo que están hablando aquí de neurociencias. Me encanta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieren que de pronto profundice? ¿Quieren ponerlo en el chat? Si quieren... mi invitación es que nos centremos rápidamente en las formas, que son esos protocolos y esas políticas que tenemos que hacer. Y digo rápidamente y concreto y con mucha responsabilidad, pero que realmente le dediquemos el tiempo a reflexionar para aprender y descubrir qué es lo importante. Y descubrir qué es lo importante hoy para alinear a la comunidad del colegio, y la comunidad implica a los padres de familia, los estudiantes y los educadores y la comunidad, en este vínculo, en esta actitud, en este construir habilidades y competencias, en esta gratitud. ¿Qué es lo importante? La gratitud es importante. El aprendizaje significativo es importante. Seguir aprendiendo es importante. Pero permítanle en ese aprendizaje algo muy significativo y de esas competencias de vida. Yo puedo aprender de la Segunda Guerra Mundial realmente invitando al estudiante a descubrirlo, a relacionarlo con lo que está pasando hoy, con las decisiones que tiene el ser humano, de manera tal que esa pregunta que hace ese chiquitín o esa niña, era una niña, de qué se necesita para poder uno tener criterio y tomar buenas decisiones. Es una pregunta muy profunda de un estudiante, muy profunda.
¿cómo la estamos de verdad resolviendo? ¿Cómo ese estudiante realmente está formando criterio? ¿Qué habilidades de mente, qué habilidades sociales, qué autonomía social, moral e intelectual estamos trabajando? ¿Cómo estamos trabajando esas autonomías? Bueno, creo que poner el foco en qué hago y yo como líder mientras guío a un equipo que ejecuta muchas tareas, muchas de estas acciones, identificar lo que es fundamental del líder mientras superviso el trabajo de los demás. El líder, de acuerdo, el líder tiene que tener esto claro y el líder no es que hace todo, pero está todo el mundo alineado. El líder, y cuando hemos hecho estos cursos que hacemos de liderazgo, es como yo como líder tengo recursos para alinear, recursos para ser ágil, tener una organización que es ágil, y ágil es que es acertado y veloz en las respuestas, pero también obviamente la palabra no es acertado, pero se me fue en este momento. Entonces, yo tengo un rol de líder que lleva a la comunidad a que esto realmente sea lo importante y alinear. Y hay muchos que están haciendo eso, pero tengo que alinear. Y hay muchos que lo están haciendo, de pronto todos lo estamos haciendo, y es importante que todo el mundo se entere, porque a veces no es tan visible, hay que hacerlo visible. Mi abuelita decía, no basta con ser bueno, hay que pretender ser bueno. O sea, no basta con que seas bueno y tengas buenas intenciones, tienes que demostrar que lo eres. Y eso es un dicho de abuelita, pero es muy cierto. Ustedes pueden estar haciendo muchas cosas, pero si el resto no se entera, es parte de cómo estamos nosotros realmente viviendo ese impacto y añadiendo valor a la organización. En un momento en que de pronto las organizaciones estamos sintiendo que los papás están yendo o que hay baja económica, que hay muchas realidades presentes. El desafío es grande. ¿Cuánto nos queda por organizar, pensar y decidir acciones, Ana María? Dice Fernando Leiva. Sí, pero rico, ¿no? Porque es que es una oportunidad de... No sé, Fernando, si quieres abrir micrófono. Rico que nos cuentes qué te hace decir eso. Bueno, gracias Ana María, un gusto estar nuevamente con ustedes. Pero bueno, es que esto fue un desafío, como lo escribí de entrada, y la verdad que estuvo bueno mirarlo así, porque si uno se queda en la derrota, en la frustración, no vamos a ayudar como líderes a nuestro equipo de docentes y mucho menos a los alumnos y a las familias. Por eso es que, bueno, nos dejas todo esto pensando. Acá en Argentina pienso que tenemos todavía la oportunidad de varios meses de seguir con este trabajo virtual para esperar el encuentro, para esperar esta escuela transformada. Y bueno, es tanto lo que decís que es maravilloso. Realmente hay que sentarse, unir ideas, seguir investigando y pensar la mejor decisión, pero con ese aporte del alumno que vos proponés, porque son los protagonistas. Genial. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Del estudiante, fíjate que de pronto lo he compartido ya en otras y hoy no lo nombré. Nosotros casi que por los primeros 4 meses hicimos cada 15 días encuestas a los padres de familia. Cada 15 días encuestas a los padres de familia para reflexionar, para aprender, reflexionar, para aprender. Y a los estudiantes no fue tan seguido porque también había mucha conversación con los profesores, pero reflexionar para aprender. Entonces, si bien es cierto que Argentina de pronto está mirando la reapertura un poquito más lejana, ojalá ya lleguen fortalecidos con el cambio. Porque a los que nos agarró de pronto la pandemia, ahogados, y que ahora además ya nos tocó reabrir y como que nos pasó más rápido, algunos tuvimos la oportunidad de aprender de lo que estaba pasando en China, de lo que estaba pasando en Europa, otros no, pero qué rico ustedes que tienen el momento para desde ya empezar a reflexionar, para que el proceso sea un proceso menos doloroso en el impacto. Que no les digan mañana, abren el lunes, ¿qué hago? Sino prepararme, ¿verdad? Prepararme a cómo abro y cómo cierro, y cómo abro y cómo cierro, y cómo va a ser ese ritmo, porque de pronto sí me va a tocar. Ojalá no, pero si tocó, hay un protocolo que me dice cómo abro y cómo cierro. ¿Y qué es lo importante? Y los docentes están todos alineados en que lo importante es esta gestión emocional, saber cómo es el estudiante y generar vínculo. Entonces, que no haya una posibilidad de que en una encuesta un estudiante diga,
me gustaría que el profesor nos saludara por la mañana y nos preguntara cómo estamos. Santa Bárbara bendita, eso no debería suceder. ¿Cómo un estudiante dice eso hoy? 5 meses después. 5 meses después, todavía hay profesores que entran a dar clase y no entran a encontrarse y a formar seres humanos. Entonces, gracias, Fernando. Si pudiera decir algo, aprovechando puedes. el momento y hablando de relevancia. Todos los aprendizajes son relevantes si se hacen relevantes. Ana María decía, ¿cuál es la necesidad de aprender la Segunda Guerra Mundial? Ninguna. Ninguna si no es relevante. ¿Cómo hacemos que la Segunda Guerra Mundial sea relevante? Pues solo si la podemos conectar con el momento que estamos viviendo ahora. Entonces uno dice, pero es que ¿cómo vamos a conectar la Segunda Guerra Mundial con el momento que estamos viviendo ahora? Bueno, pues se le acredita la Primera y la Segunda Guerra Mundial a la pandemia y al flu español de 1918. Entonces sí puede haber relevancia. No es aprender datos por aprender datos, nombres y fechas. Es hacer relevante el aprendizaje. Cuando se habla de hacerlo significativo. Significativo y relevante es involucrar la parte emocional, el momento que estoy viviendo. El niño sí quiere aprender. Miren las preguntas de lo que los niños dicen. Si me preguntaran qué quisiera aprender. Yo quisiera aprender esto. Los niños dicen, estamos en elecciones en algunos países. ¿Y qué es lo que está pasando? Y no entiendo. ¿Y por qué no les ayudamos a aprender y a entenderlo? Cuando es hacer ese aprendizaje relevante, hacer este momento relevante, este momento de pandemia, este momento de crisis relevante, para que reflexionemos y replanteemos lo que hacemos todos los días, desde las cosas simples y sencillas como saludar a los estudiantes, como que se conecten, como dar ese espacio para generar el vínculo y generar las relevancias de todos los elementos que queremos involucrar en ellos, sea la Segunda Guerra Mundial o sea el poder hablar de qué es lo que me está pasando. Nada más, quería solamente decir eso. Hay unas reflexiones. Sí, yo estoy asistiendo muchísimo a cursos, a webinars, de menos ustedes también muy activos, y siempre como con un poquito de esta sensación de todo el mundo preparándose para lo formal y la formalización de la reapertura y la formalización de las estrategias tecnológicas que usamos y la formalización del currículo y la formalización de la evaluación, pero pareciera como que el ser humano, que es el centro, no está en las conversaciones permanentes. Y por eso nos parecía fundamental que en esta serie de webinars de reapertura, pues llegáramos a lo que es importante. No sé si hay más preguntas, si hay algún otro comentario. Fernando, gracias por haber participado, pero rico que los demás hablan. Es también un momento en lo que rico saber ustedes qué están mirando, qué otra cosa. Hay una rutina de pensamiento que hacemos nosotros que es ¿qué falta aquí? Ana María, a mí me gustaría contar una experiencia muy linda que pude ver de una de las profesoras del colegio. Carolina, dale, genial. Esto de conectar la Segunda Guerra Mundial con lo que estamos viviendo, ella lo hizo a través de un libro. Los niños de octavo grado les tocaba leer el diario de Ana Frank, que al parecer podía ser, de acuerdo, yo tengo un hijo que está en ese nivel, entonces por eso lo pude vivir tan de cerca. Y la conexión que ella hizo del libro con lo que los niños estaban viviendo, hizo que mi hijo leyera este libro con avidez y que se sintiera identificado con Ana Frank. Estoy viviendo un confinamiento igual que ella. Wow. Entonces, ella fue realmente clave en esa conexión que hizo. Y yo tomé hasta y le pedí que por favor repitiera esta experiencia en el claustro de profesores, porque realmente lo que ella hizo logró movilizar a 30 niños de una manera increíble. Wow, entonces sí se pueden hacer cosas significativas. Claro.
Claro. que pueden ser una tradición. Hay que leer el libro, sí, pero ¿por qué hay que leerlo? Claro. ¿Por qué hay que Pero leerlo? es donde das tú los canales de conexión y el espacio, el tiempo, las fuerzas culturales para que esto suceda. Cuando le Exacto. preguntamos a los estudiantes qué has aprendido en esta época de pandemia, fue muy lindo. He aprendido el valor de la familia, he aprendido a valorar las cosas simples, he aprendido el valor de caminar con mi hermana, he aprendido a cocinar, he aprendido que leer sí es rico. Yo antes nunca me había terminado un libro y ahora he leído mucho. He aprendido, decía otra por aquí, a caminar, que nos conectamos más ahora. He aprendido el valor de las conexiones y que nos conectamos más ahora. He aprendido de muchos compañeros míos del colegio con los que yo nunca había hablado. Y estamos en confinamiento y se están conociendo más. ¿Por qué? Porque abrieron chats, porque están participando más. He aprendido, dice una, que los estudiantes tenemos muchos recursos que los profesores no saben. Entonces le dije, explícate. Es que nos tienen en Google Classroom y se supone que todo está ahí, pero a veces no es fácil encontrarlo. Entonces nosotros tenemos un compañero que siempre lo encuentra rápido y tenemos un chat donde nos manda los links, o sea, hay uno que está haciendo la tarea y se las manda a todos por el chat y los profesores no tienen ni idea qué es. Entonces tienen unos recursos, hay muchos aprendizajes. Creo que Nicolás ¿Alguien más alzó la mano? quería decir algo, me pareció. ¿Quién? Sí. Nicolás, me pareció. Dale, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Primero agradecerles. Esta es la tercera vez que participo. La primera fue con Gilberto, un webinar, y 2 con Ana María. Qué bueno, gracias. Y muchísimas gracias por estos conocimientos y sobre todo la experiencia y vivencia que ustedes tienen, que nos enriquece a todos, ¿no? Y agradecerles. Creo que es fundamental, como iniciaste esta charla, la preocupación la persona, ¿no? Quizás estamos muy preocupados en la tecnología que no lo tenemos. Bueno, esto no es comprar una pantalla o poner proyectores o tener una buena tecnología. Es decir, primero es la persona, ¿no? Y eso es la preocupación que creo que todos los que estamos aquí lo tenemos, pero bueno, poder dar respuestas sobre todo, y a través, ahora estoy muy contento porque varios de mis directores están presentes. A veces venía solo y bueno, es difícil después llevar la información, ¿verdad? Y esto que claramente lo expresa, bueno, estar alineados, porque tenemos que estar alineados, es decir, un trabajo en equipo, ¿no? Me pareció muy bueno esto de, hicimos encuestas, pero tienen un mayor contenido, le estaba viendo, analizando la que hicimos con la propuesta realizada, así que muchas cosas interesantes que ya lo vamos a trabajar en la institución. Muchísimas gracias. Nicolás, muchas gracias a ti por el aporte y sería fantástico si nos comparten y qué con esto, o sea, después de esto, esas encuestas, cómo cambiaron y demás, porque para nosotros nos gusta compartir, pero también nos gusta enterarnos de qué manera hubo ese impacto y ese círculo de impacto que generó. Entonces, gracias. ¿Alguien más iba a decir? ¿Marcela? Sí, quería... Dale, hola. Bien, todo bien. Saluditos desde acá. Sí. No, yo me quedé reflexionando que la charla de hoy excede a la situación, me parece, que debería atravesarnos más allá de la situación. Pensar qué es lo importante no puede ser porque estamos en una situación de crisis. Me parece que nos tiene que se tiene que hacer carne y continuar. Y el tema de la alineación que decía recién Nicolás, es un trabajo muy arduo, que lleva mucho tiempo, y que el seguimiento tiene que ser constante, y el trabajo de los líderes es vital. Nada, eso. Gracias, Marce, absolutamente. Y bueno, desde el modelo BES, ese es el propósito del modelo BES, ¿no? Exacto. No debería ser, pero, a ver, no debería ser por la situación actual, pero si no fue, por lo menos que la situación actual sirva de disculpa. Bienvenida, claro, ¿sí? Bienvenida para eso. Que no se nos pase esta oportunidad, que siempre lo digo casi todos los, creo que lo digo en todos los webinars, es el mundo entero nos dio permiso para aprender. Vienen empujando y diciendo los profesores, docentes, colegios, por favor renuévense,
pero hagan esto, pero hagan esto, pero hagan esto. Entonces no tenemos como tanto permiso. Ahorita todo el mundo entiende que hay pandemia, que el profesor está aprendiendo, que está confundido, que los colegios se están reinventando. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar este momento de oportunidad de crecimiento? O sea, sería una tristeza no reflexionar para aprender. Y más cuando hay redes, y más cuando hemos descubierto la eficiencia de lo virtual. Que podemos hacer una reunión y hablar entre tantos y crecer juntos y después replicar cada uno en su sitio. Entonces, qué tristeza si no aprovechamos la oportunidad de crecimiento. Gracias, Marce. Bueno, pues nosotros aquí felices, ya saben, los que hacen ya parte de la red del modelo BES, gracias por estar acá. Los que nos están conociendo por primera vez, es un modelo educativo que busca trascender la educación, trascender el aula y realmente formar seres humanos. Somos una red de más de 100 colegios en el mundo. Nos encanta compartir, nos encanta crecer en red, en comunidad. Si están interesados, la página web es modelobes.com. Y bienvenidos y gracias. Ojalá ustedes que tienen también muchas cosas por decir, también compartan y esta red de compartir se siga construyendo. La semana entrante tenemos un webinar, creo que va a estar también muy interesante, con un invitado especial que es Chema, ahí se me fue el apellido, Gilberto, Lázaro, de España, y nos va a hablar de gamification, de gamificación, del juego, de enseñar a través del juego y las estrategias del juego y cómo enseñar con juego. Pero es distinto enseñar jugando, aunque es jugando, sino entender la estructura del juego y cómo incluir el juego en la estrategia, como estrategia. Entonces, Chema es parte de la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Ha ganado varias veces el premio en España como el mejor profesor y ha ganado premios internacionales también como un excelente profesor. Y él trae todo una portafolio de estrategias maravillosas que utiliza él con sus estudiantes y nos va a hablar de eso y nos va a enseñar. Sí, fascinante. Y luego, la siguiente semana vamos a tener a Beatriz Vergara, que es una profesora de literatura, que nos va a hablar de la lectura y la escritura como estrategia para formar en empatía. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, tiene una mirada absolutamente fascinante. Entonces, los jueves a la 1 nos estamos viendo, ojalá regresen. Cuídense mucho y bueno, vamos a terminar por respeto al tiempo de todos. Qué rico que están acá y ojalá salgan muy inspirados.